Jerusalén, soy uruguayo de nacimiento, por eso hablo así el español. Me tocó en el ejército, fui el portavoz del ejército israelí, fui también el jefe de relaciones internacionales para América Latina y para África antes. Luego también fui el jefe del enlace con Naciones Unidas, los cascos azules que están en el sur del Líbano. Me han tocado un montón de cargos allí durante 9 años y de un tiempo a esta parte decidí no seguir con mi carrera militar, ya que mi familia era más importante, y volvía ya a veces una vez por semana a mi casa y seguir haciendo sionismo en otros lugares. Vine acá a México con un emprendimiento bastante grande de diplomacia pública israelí y allí estuvimos haciendo varias cosas. Yo diría me gustaría empezar contándoles que en el año 2010 estaba en aquel puesto que le conté, era el responsable de las relaciones internacionales con América Latina y con África. Y lo cierto es que me había tocado mucho trabajar acá con el presidente Calderón, con el ministro de Defensa Galván. Buenas, bienvenidos. Con el ministro de la Marina Sáenz Mendoza, todo lo que son las relaciones, ¿no? Justo ahora estoy en México, estoy todo el tiempo con generales que eran los agregados militares o los agregados marinos, los agregados de lo que es el Ministerio de Marina, ¿sí? aquí en México. Pero el punto es que en el año 2010 llega mi jefe, Dan Jefetz, director del departamento, y me dice que quiere que vaya como subjefe de una delegación de la Fuerza de Defensa de Israel, de oficiales de Tzahal, a Polonia. Y yo, muy contento, me fui a Polonia con la delegación. En el momento que estábamos, y muchos de ustedes seguramente fueron a la Marcha por la Vida, en el momento que estábamos en la ciudad de Tiktin, una ciudad al este de Polonia, le pedí a mi jefe en esa delegación, yo era el subjefe, Yair Kulas, brigadier Tataluf, brigadier Yair Kulas, hoy en día es el asesor del ministro de Defensa. Le pedí que me deje tomarme un taxi e irme en taxi hacia la ciudad de mi abuelo, Bialystok. Mi abuelo llegó en Israel, a Uruguay, perdón, en el año 1946, ahora en Shavuot, Pentecostés, cumplió 100 años. Y la última vez que mi abuelo había salido de su casa en Bialystok, en la calle Yelazna 5, había salido vestido de un uniforme que tenía, que era un uniforme polaco, después de que los polacos fueron completamente arrasados en la Blitzkrieg, que había empezado aquel 1 de septiembre de 1939, después de que Polonia fue dividida en dos por el pacto con Ribbentrop-Molotov, aquellos ministros de Relaciones Exteriores soviético y alemán, y que la parte de Bialystok, que era el este de Polonia, quedó en manos soviéticas. Y hubo una leva en masa. Llamaron a todos los que eran los soldados polacos, los llamaron al Ejército Rojo. Allí se fue mi abuelo en el año principio del 42. Mi familia murió, mi familia de parte paterna, murió al parecer en el famoso incendio de la sinagoga del gueto de Bialystok en el año 43. Y cuando llego, lamentablemente ya sin ni siquiera batería en el celular, le pido a Yair Kulas en Tiktin, déjame tomarme un taxi, estamos a 25 kilómetros, quiero visitar la casa de mi abuelo, a conocer el lugar. Me tomo el taxi, me lo permite, llego a Bialystok, llego a la calle Yelazna 5 y mi abuelo siempre había contado todo. Mi abuela contaba muy poquito. Llego a la calle Yelazna 5 y empiezo a mirar la casa, la curtiembre de mi bisabuelo Refoel Kaplan. Quiero que sepan que yo ya soy así, pero mi esposa es de Irak y de Siria, y que en realidad soy ashkenazí por fuera, pero adentro de alma soy sefaradí. Y llego hacia Yelazna 5 y una señora mayor, realmente venida en años, en silla de ruedas, como una especie de trabajadora extranjera, al parecer rumana, viene ahí y me empieza a mirar y se da vuelta y me mira y se da vuelta y yo me empiezo a poner nervioso. O sea, pues me mira la nuca, me mira de arriba para abajo, yo con el tubón y con ese uniforme ahí, y la señora me dice Kaplan, que es el apellido de mi apellido, es el apellido de mi abuelo paterno también, que soy muy parecido a él. Increíblemente, en el año 2010 esta señora reconoce un Kaplan ahí, al parecer la hija de la panadera, amigos de ellos de la infancia. Reconoce un Kaplan y ese Kaplan era el nieto
de aquel Kaplan que había salido con el uniforme polaco en el año 1941 y llegaba el Kaplan con el uniforme israelí en el año, tenía un dugón, pero para hacerlo significativo, en el año 2010. Y lo que me gustaría hablar hoy, hablaba allí de dos piezas de un mosaico, es el tema de la geopolítica del Medio Oriente, lo que pasó en los últimos 5 años que nos lleva a tener que cambiar el paradigma cognitivo a la hora de analizar el Medio Oriente. Lo vamos a hacer un poco escuetamente, después vamos a dar lugar para preguntas, para luego hablar de lo que es el tema de la nación startup, del elemento de la nación startup, que Israel hoy en día es un lugar, una economía de innovación de primer mundo realmente, e intentar, como todo en este mundo, que es difícil de relacionar, que es una especie de mosaico, como en un mosaico, hablar de dos piezas de un mosaico. El mosaico israelí tiene muchas más piezas, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar solamente dos. Presi nos va a ayudar, que es una nueva forma de presentar presentaciones que probablemente los más jóvenes la conocen muy bien, porque es como un lienzo enorme y en este lienzo hay muchas piezas del mosaico israelí. Hoy elegimos solamente estas dos. Pero para empezar, vuelvo a este punto y me gustaría contarles algo. Ustedes saben que un día Dios llama a los principales representantes de las 3 religiones monoteístas. Llama al principal rabino del mundo, al principal representante cristiano, no quiero decir quién, porque hay evangélicos, hay católicos y hay otro tipo de cristianos, y llama al imán, al sacerdote musulmán más importante del mundo. Pueden aflojar un poco las mandíbulas, estén tranquilos, estamos conversando. Y lo cierto es que Dios le dice, señores, voy a destruir el mundo. Voy a traer un diluvio, el ser humano se comportó mal, y en ese diluvio no voy a traer no paloma, no arca, no hoja de olivo, no nada. Se termina el mundo, el ser humano se comportó mal, vayan y cuéntenle a sus comunidades, a sus congregaciones. Bueno, va el principal líder cristiano del mundo y les dice a los cristianos, señores, estuve hablando con Dios, estaba el principal rabino, estaba el principal imán, es algo serio. En 2 semanas Dios va a destruir un mundo, va a destruir el mundo. Va a traer un diluvio y en ese diluvio va realmente a destruir todo y no va a haber más nada. Hagan todo lo mejor posible, compórtense bien para llegar al paraíso de la vida eterna. El imán va a los musulmanes y les dice, señores, estuve hablando con Dios y dice que en 2 semanas traerá un diluvio. Todo el mundo quedará bajo agua, todos nos ahogaremos y el mundo se destruirá. No habrá esta vez Noé, ni nada, se termina. Hagan todo lo posible, cumplan la Sharia, la ley islámica, de la mejor forma posible, con el objetivo de llegar a la vida eterna, de recibir las 72 vírgenes en el paraíso, etcétera, etcétera. Que tengan mucha suerte. Va el rabino y le dice a los judíos, señores, estuve hablando con Dios. Dice que quiere traer un diluvio para destruir el mundo en 2 semanas. Señores, tenemos 2 semanas para aprender a vivir abajo del agua. Ese es el cuento primero. Y ese cuento tiene que ver con un concepto central que me gustaría hablar hoy, que es el concepto de la superposición a la adversidad, que es quizás el concepto central de la charla de hoy nuestra. El segundo concepto que nos va a ayudar un poquito esto lo voy a retomar al final, nos va a ayudar un poquito más a seguir con a dilucidar nuestro tema, es el concepto quizás de la introspección, de la observación de los fenómenos subjetivos que se emanaban del pueblo de Israel, quizás también de lo que es la autocrítica, ¿verdad? Y hace unos días nomás pasamos Tisha B'Av, pasamos el día 9 de Av y leímos la Megilá, el pergamino de las lamentaciones, la Megilá Teijá, y vimos hasta qué punto los rabinos de Israel durante todos estos años no analizaron la caída del segundo templo, si bien está bien contado todo lo que pasó allí con Tito y el Imperio Romano, estratégicamente, cómo fue que le hicieron el Ikuf, o sea, cómo fue que conquistaron el lugar. Cuando tuvieron que decir cuál fue la razón por la cual el segundo templo de Israel se destruyó, dijeron que es porque es odio entre hermanos. Y si en algo nos podemos hoy en día quizás identificar, luego de 1946 años de destrucción del templo, es en el tema de que dicen que el tercer templo, así dicen que se va a construir por amor entre hermanos. Por nuestra capacidad de dejar un pedacito de nuestro corazón
y en ese pedacito de nuestro corazón darle lugar al otro, a nuestra esposa, a nuestro hermano judío que tiene otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas. Pero lo que quería decir en este sentido es que la tendencia rabínica fue siempre mirarse para adentro. Mirarse para adentro y decir, bueno, ¿qué pasó con nosotros mismos? ¿Qué hicimos mal? Y eso fue lo que el principal elemento de análisis, más que temas estratégicos, políticos, económicos, militares del imperio romano, que también estaban allí. Hablamos entonces de lo que es la superposición a la adversidad, quizás con aquel cuento personal que me sucedió en el año 2010 en la ciudad de Białystok, también con este pequeño cuentito de Dios y los judíos allí reaccionando distinto que otras religiones. Y por último hablamos del tema de introspección, y aquí terminamos nuestra primera parte de nuestra conversación. Me gustaría entrar ahora en lo que es la geopolítica del Medio Oriente, que es la segunda de 3 partes de nuestra conversación. Fíjense esto. Vamos a viajar en este momento, vamos a ir a México un segundo. Vamos a viajar aquí de México, nos vamos a ayudar mucho del Google Maps, que es un excelente recurso. Y nos vamos a ir de México hacia el Medio Oriente. Y aquí en el Medio Oriente, la pregunta que queremos preguntarnos, un segundito, la pregunta que quiero preguntarnos todos juntos hoy en el Medio Oriente es: estamos aquí en Israel, esto es Israel, ¿sí? Esto es Arabia Saudita, esto es Egipto, Libia, acá es Europa Oriental, ¿sí? Vamos a verlo en grande, porque el zoom in y el zoom out nos va a ayudar bastante hoy. La pregunta que quiero preguntarme es: ¿qué fue lo que pasó en el Medio Oriente en los últimos 5 años que nos llevó a tener que cambiar el paradigma cognitivo a la hora de analizar el Medio Oriente? Y pasaron 5 cosas. La primera cosa que pasó en el Medio Oriente fue que hace 5 años para atrás, si yo quería analizar lo que pasaba en un país como, sigan ustedes con el mouse aquí, en un país como Siria, o en un país como Egipto, o en un país como Libia, tenía que entender la biografía del líder, del tirano, del dictador, del partido único. Yo leía la biografía de Sil, aquel británico que escribió sobre el padre de Assad, sobre Hafez el-Assad, y realmente podía entender mucho más lo que pasaba en Siria. Tenía que entender la personalidad de este señor llamado Bashar el-Assad, sus estudios en Londres, sus intenciones, y entendí lo que pasaba en Siria. Ni que hablar que íbamos a Libia y allí veíamos a Gaddafi, y entendiendo a Gaddafi entendemos lo que pasa en Libia. Lo mismo con Mubarak, Egipto, y así sucesivamente. Lo que pasó, señores, en el Medio Oriente en los últimos 5 años es que el mundo árabe rompió la barrera del miedo. En un mundo donde la sociedad civil era mucho menos, tenía un rol mucho más pequeño en la realidad social, pasa a tener un rol mucho más grande. Mucha cultura, mucho Facebook, mucho Twitter, mucho lenguaje social, y estos elementos de la sociedad civil pasan a tener un rol más grande en la sociedad. Por eso es que hoy en día el Medio Oriente no podemos más analizarlo de arriba para abajo, top down, como decía, por intermedio de los dictadores, sino que es mucho más difícil analizarlo, hay muchos más jugadores, hay muchos más conflictos, hay que analizarlo de forma bottom up, de abajo para arriba. Y es más complicado, y hay más oportunidades, y hay más desafíos, y nuestra idea después de estos 5 puntos es llegar a cuáles son las principales oportunidades de Israel frente a esto, frente a todo este torbellino que pasó. Y hablamos de este primer punto, top down, bottom up. El segundo punto es la importancia de la religión. Miren, me toca muchas veces en Israel hacerle como la instrucción a distintos políticos, a veces de América Latina, a veces de Europa, a veces funcionarios de gobierno, altos funcionarios de defensa. Y yo le digo a estos señores, o sea, esto no tiene nada que ver con mi kipá, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de relación con eso. Estoy hablando de la religión islamista, digamos, extrema. Le digo, señores, la religión es la que marca los tiempos en este lugar. Y perdón por la expresión
idiomática, un poco uruguaya, el tipo se piensa que lo estoy jodiendo. El señor se piensa que yo lo estoy mintiendo, que no sé, que soy un... Ellos piensan que la religión, para volver a una parte un poquito más académica, piensa que la religión es algo pasé, que ya fue. Señor, la religión ha vuelto en el siglo XXI a la parte delantera del escenario social, no solamente en el camarín del Barcelona, no solamente en los movimientos evangélicos de América Latina, por sobre todo también en movimientos dentro del mundo judío, por sobre todo, y leavdil elef alfei adalot, salvando las enormes diferencias, en el mundo, digamos, musulmán. Leavdil elef alfei adalot, salvando las enormes diferencias. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que si uno ve, por ejemplo, la carta que le manda Ahmadinejad a Bush, entra una de noche la carta de Ahmadinejad a Bush en el año 2006, ya pasó una década de eso. El Señor le pide que se convierta al islamismo. Eso es lo que le pide, porque es la verdad del mundo. Hoy en día, el conflicto del Medio Oriente no es más entre los israelíes y los países árabes, es entre los musulmanes radicales y los que no lo son. Israel no es más el peor enemigo de nadie en el Medio Oriente. Quizás siga siendo el segundo peor enemigo de todos, pero no es más el peor enemigo de nadie. Y ese es el segundo punto de la religión. El tercer punto tiene que ver con Sykes-Picot. En el año 1916, hace exactamente 100 años, vino un general francés llamado Picot, un general Sykes, un general inglés. Agarraron este mapa que ustedes están viendo ahora y empezaron a pasar líneas rectas, señores. Acá, líneas rectas. Acá tenemos nuestros amigos Husseini, vamos a darle este terreno. Acá empezaron a pasar líneas rectas. Y al pasar estas líneas rectas, primero nos dieron cuenta que cada línea en dos, ¿cómo se dice draper en mexicano? Marcadores. Dos marcadores, uno rojo y uno azul. Cada línea había allí cientos de kilómetros. Pero está bien, también los españoles hicieron lo mismo en América Latina. Acá fue mucho más grave, porque en el momento que empezaron a pasar líneas rectas y darle a sus amigos cada cosa, no se dieron cuenta que estaban dejando adentro de los territorios nacionales, de los futuros estados, gente de todo tipo de comunidades culturales. Por ejemplo, adentro de Siria, habían allí judíos, que muchos vinieron a México, habían allí cristianos de distintas denominaciones, habían allí musulmanes, sunitas, chiitas, alawitas, que son un 12.6% de la población y es la secta o la denominación del presidente Bashar al-Assad, si se lo puede llamar presidente. Habían allí kurdos, aquí en esta zona habían kurdos, en la zona del norte de Siria, que están luchando ahora con el Estado Islámico. Habían drusos aquí en el centro, había de todo. Y lo que pasó en el Medio Oriente en los últimos 5 años es que las identidades culturales o las identidades étnicas han demostrado tener mucho más poder de supervivencia que las identidades modernas, que los estados-nación modernos. Es por eso que Siria no puede salir de un conflicto como el que está y que han muerto más de 370.000 personas allí. ¿Y el mundo? 370.000 personas. Pero no puede salir porque se están matando étnicamente también unos a otros y todo el mundo y todo tipo de elementos están ahí adentro. Por eso, volviendo, perdón, a mis expresiones, como quien dice, de provincia, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros sabemos cómo hacer de un huevo un omelette, pero no sabemos cómo hacer un omelette un huevo. Y lo que están viendo acá, señores, es una mentira. Este mapa les está mintiendo. Estoy haciendo un poco de teatro, pero este mapa les está mintiendo a ustedes. ¿Por qué? Porque este límite no existe. Aquí pasa armas, trata de blanca, lo que quieran, drogas, lo que quieran. Lo mismo aquí está el Estado Islámico, lo mismo aquí. Lamentablemente aquí también pasan muchas cosas que la prensa internacional suele decir que Israel lo evitó. Lo que pasa de aquí para aquí, fíjense que aquí está Irán,
Fíjense que Irán quiere abrir aquí todo por un desierto que hay aquí en la zona y una mayoría chiita en este momento pasar por Siria y abrir un nuevo frente contra Israel aquí en lo que es los Altos del Golán. Hay aquí sobre el terreno generales iraníes. Pero lo que quiero decir es que estos límites no existen más. ¿Y qué va a pasar con esto? No sé, va a demorar varios años hasta que se solucione. Y este fue el punto 3, el punto de Sykes-Picot. El punto 4 es el punto de las potencias. Esta zona, ¿saben por qué se llama Putin, no? Cuando se van los americanos, él se mete para adentro, Putin. Acá en Siria. Dijo que se fue, está más adentro que nunca. Pero el punto es que esta zona estaba hecha de jugadores, vamos a hacer un poquitito más, ir al Medio Oriente un poquito más, de jugadores. Cuando digo jugadores me refiero a países, ¿sí? Así, a jugadores que estaban acostumbrados a mirar para arriba y preguntar al patrón, ¿qué hacemos? No eran jugadores independientes, eran jugadores asalariados. Le preguntaban al patrón soviético, al patrón americano, al patrón iraní, ¿qué hacemos? Esa es la forma que tomaban decisiones. De 5 años a esta parte, se comportan como decía nuestro sabio Hillel, allí en Pirkei Avot, en la primera parte de su frase, Imeina Nili Mili. Si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? Por eso mismo es que Arabia Saudita está liderando una coalición contra el terror. Las últimas décadas hubiese esperado por los americanos que lideren esa coalición contra el terror, pero los americanos están preocupados, y quizá con cierto grado de razón, no vengo a jugar eso, no es mi lugar, están preocupados por el sistema de salud de sus hijos, están preocupados por el sistema de educación de sus hijos, y no quieren ser más el sheriff del mundo. Y los rusos hacen fuerzas, dicen que son una potencia, no son una potencia. Pero Putin se pone adentro, y allí lo ven. Eso quizás determina que los actores, como vuelvo a repetir, están actuando más como independientes que como asalariados, por utilizar ese vocabulario. El quinto y último punto para terminar esta segunda parte de nuestra conferencia es, y a todo esto Israel, miren, si todo cambia en tu vida, y también en la vida de los estados, una situación familiar, una situación de pareja, Dios no quiera, una situación de amistad, hijos, laboral, bla, 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 tenés dos opciones. Una opción es, sentate y no hagas nada. Aflojá, esperá a ver cómo se van moviendo las piezas de este tablero de ajedrez, y a partir de ahí intentá tomar tu decisión. La otra opción es una opción de proactividad reservada. Fíjate qué oportunidades puedes llegar a tomar, qué tipo de situación se puede llegar a dar. Y Israel está tomando la segunda opción, proactividad reservada. Para contarles el tema de proactividad reservada, me gustaría también contarles una historia que me sucedió a mí hace prácticamente un año. En esa época yo estaba como jefe del enlace con Naciones Unidas en el límite con Líbano. Justamente aquí en esta zona tenemos 120 kilómetros del límite con Líbano y otros 80 en los Altos del Golán. Yo estaba aquí en esta zona, en la zona de Bilanit. Ahí está el headquarter de la División 91, Utzobata Galil, y era el responsable del enlace con Naciones Unidas. La primera vez que me toca ir a Líbano, nosotros cruzamos por acá a lo que se llama la reunión trilateral, Rosh Hanikra, que estuvieron en las grutas de Rosh Hanikra, Ras al-Nakura. Cruzamos acá y nos sentamos. Cuando nos sentamos, tenemos por un lado acá el ejército israelí, por otro lado acá está el ejército Naciones Unidas, los cascos azules, liderados por un general italiano, y por otro lado tenés acá al ejército libanés. Yo ya era mayor en esa época, pero vuelvo a las raíces, ¿no? Uno es uruguayo, buena gente, se acerca a la gente. Y voy y me acerco al líder de la delegación libanesa, un general bastante alto, prefiero no decir su nombre. Me acerco al general cuando termina la primera sesión allí, que hablamos de un montón de temas, y todo el mundo estaba mirando, y voy y le tiro la mano. Le voy a dar la mano al general. Y me deja la mano colgando. Yo me quedé contando mis dedos prácticamente. Todo el mundo mirando, yo soy el grado más bajo, son los generales.
O sea, me retiro, me dejó la mano colgando como el judoka egipcio. Pero lo cierto es que cuando sigo, la gente se va para arriba a un cóctel y yo voy para el baño. Voy al baño y cuando voy al baño veo al general, el alto general viene atrás de Ronnie, el mayor, está bien atrás mío. Dije, ¿qué quiere? Me doy la vuelta y me tira la mano. Y obviamente que le tiro la mano de vuelta, o sea, somos uruguayos, buena gente, ¿no? O sea, no vamos a dejarlos, no le voy a dejar la mano colgando como me lo hizo a mí. Escondida. Me dice Major Kaplan, Mayor Kaplan. No hay ningún problema. Usted me puede dar la mano, podemos conversar también. Pero no me va a dar la mano al lado de mis colegas, ¿qué quiere? ¿Que me maten? Y lo que está, y si lo llevamos a un nivel internacional esto, y vuelvo a zoom out. Lo que importa en el Medio Oriente, señores y señoras, es el qué dirán. Por eso mismo, cuando vemos a Israel hoy en día generando acuerdos, entendimientos, pactos con varios países de la zona, ni que hablar Jordania y Egipto, que eso es un tema de décadas, pero estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de... Un segundito. Estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de Kuwait, estoy hablando de Bahrein, estoy hablando de Emiratos Árabes Unidos, estoy hablando de países mucho más lejanos como Chad, ni que hablar los países amigos nuestros aquí en toda esta zona, y también en toda esta zona de Europa, como por ejemplo Bulgaria, Hungría, Grecia, Chipre, ni que hablar, Albania en cierto sentido también. Israel está generando acuerdos, está tomando esas oportunidades pequeñas, que no son tan pequeñas, con todos estos países, refiriéndome ahora a los países árabes o a los países europeos, no porque son sus amigos. O sea, cuando Erdogan firma un acuerdo de entendimiento con Israel, como vieron hace prácticamente un mes, ¿se acuerdan? Sí. No es porque son amigos de Netanyahu, probablemente cuando se ven, después quizás vomiten los dos, o sea, se odian. Pero miran para el este, ¿y qué ven en el este? Fíjense lo que ven en el este. El señor, acá el señor de Turquía, ve a sus amigos, no tan amigos ya de Irán, que quieren ser una potencia en el Medio Oriente. Ve a sus no tan amigos del Estado Islámico, a sus enemigos del Estado Islámico. Y obviamente acá ve al oso rojo, que es el elefante dentro del cuarto. Y lo mismo ve el señor Netanyahu. Ankara y Jerusalén ven al mismo enemigo, tienen preocupaciones parecidas, por eso hacen acuerdos. Y en ese sentido, para tratar un poquito, y también en torno al tema del gas natural que encontramos en la zona del mar Mediterráneo, etcétera, etcétera, para terminar con este punto, porque ya tenemos que tratar la segunda parte de la conferencia, lo que quiero decir es que que Israel está generando esta oportunidad, y lo está haciendo en diplomacia secreta. Lo pueden ver en la prensa, esto no es un secreto que vamos a contar, lo pueden recopilar en la prensa, tanto en Enlace como en Diario Judío, lo pueden ver allí. En fin, eso para terminar la primera parte de lo que estamos hablando hoy. Me gustaría solamente para que ustedes, y después, ojo, después en la parte de preguntas creo que sería interesante entrar límite por límite en lo que son los frentes ahí en todos los límites, ¿no? Lo que me gustaría simplemente ahora es decirles que a nivel del resumen de lo que podemos ver en los próximos 5 años en Israel, que también a muchos de ustedes les va a interesar el tema, no solamente en la geopolítica, yo creo que hay 2 desafíos en detrimento, o sea, 2 desafíos que están disminuyendo y 2 desafíos que están aumentando, desde el punto de vista militar ahora. El desafío central que está disminuyendo, que está en incremento, perdón, es el subconvencional o el terrorismo, túneles, etc. Desafío cibernético también de países centrales que quizás no vale la pena decirlo acá frente a la cámara. El desafío en detrimento que están disminuyendo es el desafío convencional, es decir, los ejércitos árabes, la fuerza aérea, la marina, la fuerza terrestre, etcétera, etcétera, de cada uno de los países árabes, que están bastante baqueteadas después de lo que sucedió en las primaveras árabes, inviernos islámicos, llámenlo como quieran. Y el desafío no convencional, que si bien el pacto hecho por las potencias con Irán es un desastre, no tengo forma o sea, es una cosa muy, muy mala,
Así todo en los próximos 5 años probablemente Irán va a estar bastante bien monitoreado. Además les recuerdo que las armas químicas y biológicas de los sirios, el 70% de ese arsenal de armas fue quitado en el 2013 por las potencias. Y por eso quizás en el corto plazo, eso es un desafío que está disminuyendo, que lo que no significa que vaya a subir más adelante. Luego, si quieren, obviamente, en la parte de preguntas, para intentar hacer nuestro argumento, en la parte de preguntas entramos en todo lo que les parezca interesante, Hezbollah, túneles y todo, etcétera, etcétera. Se pueden fijar también con mi nombre en YouTube y en las redes sociales, y ahí estuve, digamos, en los principales canales en la época de portavoz. La principal oportunidad, obviamente, la articulación de ejes de países moderados, que es lo que está haciendo Israel ahora, y lo hablamos grandemente. Pero yo quiero decir una cosa. No sé si mostrarlos o no. Yo como hispanoparlante, esto no es para jactarme de nada, o sea, yo era la persona que estaba en ese lugar y no más que eso. Pero fíjense esto. El día que vos estás voy a buscar solamente algunas entrevistas así como para mostrarles. Cuando el año 2014, por ejemplo, fue la operación Pilar Marco Protector, ¿no? Les quiero contar también varias experiencias personales. ¿Quién es ese que te estaba entrevistando? Fernando de la Rosa es el principal periodista de CNN hoy en día en Primetime, junto con Patricia Yañot. Pero me tocó eso como 100 veces, ¿no? Ahora, el tema es, está todo bien, toda la situación geopolítica la podemos explicar acá, dentro de la CEFA, es muy fácil. En la televisión tenés 5 minutos para intentar explicar eso. Intentar explicar el conflicto del Medio Oriente no es más entre árabes e israelíes, y que Israel lucha solamente contra un grupo que está escrito, que Israel existe y continúa existiendo hasta que Israel lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y no lucha contra, o sea, no os quiero mostrar como eso, pero la verdad es que yo siento que lo tengo así como marcado acá, que todo lo que nosotros podemos hacer, que nosotros tenemos que trabajar mucho más en rutina en la forma de comunicar a Israel, y no solamente en emergencia. Ahí son las 3 de la mañana, José Levi te pide que subas al piso, a su piso, Wolf Blitzer termina y José te dice, Ronnie, ven. Viene José, Ronnie, ven, mira ese punto rojo. Y sube Fernando de la Rosa a 3 de la mañana, subiste del cuarto de maquillarte y empezás frente a, ¿cómo se dice?, a una persona como Fernando de la Rosa que te hace esa pregunta. Y está bien, está muy bien, o sea, tenemos mucho para hacer y tenemos que tener algo reactivo y tener la capacidad de pararnos ahí enfrente y hablar, obviamente, ¿no? Pero es difícil la situación. Hace un poco de tiempo estoy asesorando el Ministerio también de Relaciones Exteriores, y una de las cosas que aprendí es que también tenemos que comunicar lo positivo de Israel, señores. No podemos quedarnos solamente en los temas geopolíticos. Y yo les explico, si no les explico el tema que los palestinos no están mintiendo. Hay un montón de mentiras pero tenemos que comunicar también el tema que es el tema positivo de Israel. No es que lo otro no sea positivo, lo otro es parte de una coyuntura y que se da no porque nosotros querramos. Créanme que no hay cosa que quiera más en mi vida que mis hijas no vayan al ejército. Cuando tenemos que luchar vamos a ser los más reacios del mundo. Pero el uso de la fuerza es la última opción. Las armas están para disuadir y no para ser usadas. Ahora fíjense que en toda esta constelación de una democracia estable, en una zona, en un torbellino, un lugar inestable, tenés una población de Israel de 8.2 millones de personas. Número 1 en cantidad de startups. Startups son emprendimientos tecnológicos emergentes en el mundo. Número 2 en cantidad de startups después de Estados Unidos. Microsoft, Google, Apple, Facebook, etc. son IBM. Abrieron centros de desarrollo e investigación en Israel. Son parte de las 270 empresas, 280 empresas multinacionales que tienen los centros ahí. Número 2 en títulos universitarios per cápita en el mundo. Número 1 en científicos y técnicos per cápita en el mundo. Número 1 en producción de papers científicos per cápita en el mundo. Número 1 en computadoras en casas per cápita en el mundo. No importa, no les quiero marear con demasiada cosa. Pero estos indicadores macroeconómicos que hacen a la economía de innovación de Israel, estamos hablando de un país que todavía los que te peleas con ellos niegan tu razón de existir. Y vos, mientras tanto, pasaste más del 170
a nivel de Producto Bruto, en el ranking mundial, a nivel de Producto Bruto Interno per cápita en el año 1948, a pelear el número 22 a nivel de Producto Bruto Interno per cápita en el ranking mundial, un país de la OECD. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se explica esto? Me gustaría explicarlo esto en dos niveles. Un nivel es el qué, y lo vamos a hacer un poquito rápido, y luego vamos a ir al nivel del por qué. Miren, en el nivel del qué, el nivel del qué tenemos que durante muchos años, no vamos a meternos ahora en economía, es lindo la economía, pero mejor no importa. Inversiones de gobierno, obviamente que en los años 85 uno leía un paper del profesor Avineri y ahí veía que Israel todavía era la Israel de los kibbutzim, una Israel socialista, y se dilucidaba entre sí si ser socialista o capitalista, y rápidamente se convierte en una Israel capitalista. A principios de los 90, les recuerdo que en el 85 hay una gran hiperinflación, un programa de restablecimiento, ¿verdad?, de la economía o de lo que es decir, el saneamiento, un programa de saneamiento. Y a principios de los 90 el gobierno comienza a invertir en innovación, y el gobierno invierte en innovación en Israel. El gobierno israelí invierte en innovación, y esto es un primer punto. Un segundo punto es que hay en Israel un montón de empresas digamos, de inversión para lo que son capitales semillas, para empresas que recién están empezando, para startups ya consolidados en las que invierten las venture capitals, y para ya empresas que son un poco más desarrolladas, en donde invierten los buyout funds, y los encontramos todos en el Silicon Valley en Israel, porque como les dije, en ningún lugar en el mundo, excepto en el Silicon Valley, podemos encontrar más empresas startups que en Israel, y estamos hablando de unas economías más emprendedoras del mundo, del planeta Tierra. Obviamente, fíjense acá esto. Aquí están la cantidad de empresas que tiene cada país cotizando en la bolsa de Nueva York, en el New York Stock Exchange y en el Nasdaq. Si no es un país de 8.2 millones de personas, está eclipsando, pero no quiero tampoco ser político, o sea, tiene mucho más empresas cotizando en esos lugares, en esos mercados de valor, que toda Europa. Está solamente por detrás de Estados Unidos, de Chile, de Canadá. Es bastante increíble, teniendo en cuenta obviamente lo que son las economías de Estados Unidos, de Chile, de Canadá. Y este dato es bastante impresionante, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que son las multinacionales. Las empresas multinacionales hace tiempo se han percatado de la calidad de los startups israelíes. Y en el 2005 2015, todas estas empresas compraron por lo menos una startup israelí. Todas estas empresas, que acá están las principales empresas del mundo. Por ejemplo, COVID-10, la enorme farmacéutica americana, compró Given Imaging. Given Imaging desarrolló la Pilcam, una pastilla que una persona se la toma y tiene es como una especie de laparoscopía, en la cual el médico te ve el intestino. Esa píldora la desarrolló un ingeniero en misiles teledirigidos, que pasó de los misiles teledirigidos de Rafael, de la empresa de misiles israelíes en el norte, a pastillas teledirigidas para aumentar la salud de las personas en el mundo. AOL compró en su momento ICQ, el bisabuelo de la tecnología de WhatsApp, que la hizo en aquel momento Bardi, ¿se acuerdan de ICQ? Y es muy interesante. Del 2013 al 2015, estas son todas las empresas. Sé que muchas empresas también estuvieron, la gente aquí, el profesor Amnon Shashua, de Mobileye, gente que estuvo acá en México. Pero la pregunta que yo me quiero preguntar, para terminar, estas son parte de las 280 empresas multinacionales que establecieron sus centros de investigación y desarrollo en Israel. Yo tengo muchos amigos trabajando ahí, los voy a visitar en la oficina, los tipos están jugando al ping-pong, no trabajan. Están ahí en una multinacional, o sea, no sé qué hacen, tienen sillones, tienen toda la comida que quieren. Y cuando se van de Microsoft, se van a Qualcomm, se van a IBM o se van a Intel, no tienen problema. Todo esto genera un conglomerado que está junto con la academia, con la universidad. Aquí me contaban que van a la Universidad de Tel Aviv. Está junto con la Universidad de Tel Aviv, con las distintas universidades en Israel, no solamente la de Tel Aviv.
todos estos elementos generan una sinergia el uno con el otro para al fin y al cabo dar este nombre, que quizás es un nombre también de marca país, que es el nombre de Startup Nation, ¿no? Creo que es muy importante intentar de hacernos esa pregunta también, que en México se hace mucho, hay mucha gente que viene también, ¿cómo influencia Israel en nuestra vida diaria? Y si te fijas que es un país así, es bastante asombroso, en mi humilde opinión. ¿Y en qué rubros? ¿En qué rubros hoy en día estamos en el primer nivel? Digamos que, por decirlo así en grande, ¿no? Tenemos allí agricultura, obviamente todo lo que es Netafim, biotecnología, todo lo que es que científicos israelíes han mejorado considerablemente la capacidad de luchar contra la enfermedad del Parkinson por intermedio de la implantación de células madre, pero también en biotecnología vemos todo el tema del Zika y la cantidad y los científicos israelíes que descubren una bacteria natural para ayudar a prevenir enfermedades en muchas partes del mundo. Israel también es líder mundial en patentes per cápita para equipos médicos y número 2 en patentes per cápita para temas biofarmacéuticos después de los Estados Unidos. En medicina, obviamente, un montón de dispositivos para bebés, que conoce el Baby Sense, la PILCAM que hablábamos antes, esta pastilla cámara, que el paciente la traga y el médico le ve el intestino, el vendaje militar israelí que previene las hemorragias, el desarrollo para luchar contra el cáncer de próstata por intermedio de la luz infrarroja, comunicaciones, hablamos del Converse que desarrolló el voicemail, hablamos ya de ICQ, hablamos también de lo que es el Waze, computación. Hoy en día, de hecho, tenemos este tipo de computadoras sobre la mesa gracias a que en Israel se desarrolló el Intel Centrino, que es el microprocesador que le permite a estas computadoras trabajar. La mayor parte del sistema operativo de Windows de Microsoft fue desarrollado en Israel, y empresas como Cisco o Microsoft tienen centros de investigación y desarrollo solamente en Israel, aparte de los Estados Unidos. En fin, maices, como decimos en Yiddish. Se puede contar muchas cosas de esto, no son maices, o sea, hay muchas cosas de esto. Pero la pregunta es, y hay historias acá, libros Startup Nation, y pueden ver allí un montón de cosas, y 1000 historias que puedo contar. Pero la pregunta que yo quiero preguntarme para terminar el día de hoy, y para ver el tema de geopolítica, junto con el tema de Startup Nation, es, ¿por qué? ¿Por qué se da esto en Israel? ¿Qué son más vivos los judíos? Perdón por la expresión. No. La respuesta que yo encontré, o por lo menos en la mayoría de la literatura se habla del tema y hay mucho para hablar. Primero tiene que ver con, empezamos por aquí, si de arriba para abajo, perdón que no se ve muy bien, vamos a ver acá. La familia. O sea, primero la familia. La familia en el pueblo judío siempre fue un valor fundamental. Y de hecho Israel es el país que tiene más hijos per cápita en el mundo occidental, 3.1 hijos por pareja. Es una medida del optimismo y definitivamente el tema de... una cosa que me llama mucho la atención en Israel, les voy a decir una cosa, cuando voy con mis hijas, nosotros ponemos a mis hijas acá como con una minzá, ¿no? La llamada, la minzá están acá como encima nuestro. Viene una persona en la calle y te dice... Pero tened cuidado que le puede pasar algo. O sea, todo el mundo se te mete en la crianza de los hijos. ¿Viste? O sea, estás ahí en el parque y dices, no, pará, pero cuidado. Ni les cuento a mi suegro, pero eso no, si no se puede sacar, eso se saca. Decía que es el más alto del mundo occidental. Y la verdad que en mi caso personal les cuento, o sea, yo por ejemplo, mi esposa había terminado, es uno de miles de ejemplos. Había terminado su doctorado ya, tenía la capacidad de hacer el postdoctorado en Harvard, y dice, no, me quedo con mis hijos. El tema de quedarse con sus hijos es el dilema total de la mujer moderna, obviamente que no me voy a meter en ese dilema, pero es un tema. Y en Israel cada vez más vemos el tema de la protección de los hijos, de dar la seguridad a la familia como un tema central. El segundo tema es la superposición a la diversidad. En el año 1870, el famoso escritor americano Mark Twain describía así Israel al haber visitado: un lugar desolado, una extensión silenciosa y triste. Los nuevos inmigrantes llegaron a una tierra infértil e inhóspita. La pobreza era tremenda. Con la independencia, en fin, así sucesivamente, decía allí. Señores, esta gente, cuando llegó ahí, hacían los Iyubim, no de Jomá Migdal. Aquí están. Tenía dos posibilidades cuando llegó. Obviamente que había judíos en la tierra antes del 1882, que es el principio de la primera aliyá, la primera migración.
más de 25.000 judíos en la tierra, y siempre hubo, eso hay que tenerlo claro. Pero tenían dos posibilidades al ver toda esa piedra, esa arena, esa falta de agua. O sentarse arriba de una piedra y ponerse a llorar, o intentar utilizar la creatividad. Y la necesidad es la madre de la invención. Tenías un desierto del 65% del país. ¿Cuándo se desarrolló la industria aeronáutica israelí? En los años 60, cuando los franceses nos pusieron un embargo. Ahí se desarrolló. ¿Cuándo se desarrolló el Mobil Artsí? Aquel acueducto que va de norte a sur de Israel. Cuando en el año 1939 los británicos sacaron un libro blanco en el que dijeron que en la tierra de Israel no entraban más de 2 millones de personas. Y Ben Gurión, junto con Levi Eshkol y Simcha Abbas, tenían que retractar esa posición del Imperio Británico, de la corona británica, porque había que traer millones de judíos de Europa, de la Europa nazi. Y allí empiezan a mover las cabezas y desarrollan todo el tema del acueducto nacional. Y allí se desarrolla, lamentablemente, no a tiempo. El tema es que cuando Israel se independiza, y Israel acepta el 29 de noviembre del 47 la partición de Palestina de 2 estados para 2 naciones, en el momento que se independiza, 7 fuerzas árabes van a tirar a los judíos al mar. Muchas de esas fuerzas árabes de a poquito fueron haciendo la paz con Israel, una paz fría entre gobiernos. Israel fue haciendo la paz con este tipo de gobiernos y estableció un estado en una franjita muy chiquita. En Israel, en el 20% del territorio, vive el 70% de la población, donde se produce el 80% del Producto Bruto Interno, que es la franja costera. Es un país macrocefálico. Ese es el construccionismo del sionismo. Ese es el construccionismo del sionismo frente a todo el mundo árabe que se sigue peleando y que no logró, lamentablemente, redistribuir la riqueza del petróleo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando pasaron las primaveras árabes que hablábamos antes, se dieron cuenta que Israel ya no era el gran problema de todo, sino que Israel en realidad, sino que el problema era falta de planificación económica, familiar, demográfica, social, etcétera, etcétera. Y Israel ya dejó de ser el problema de todo. Vamos a terminar este punto en 5 minutos y llegamos a la conclusión. El cúpula de hierro es otra idea. Aquí estuvo también Danny Gold en México, el cúpula de hierro. En los años 80 hubo una guerra Irán-Irak. Los iraquíes tenían a mal traer a los iraníes por el tema de los Qats, que le tiraban todo el tiempo a Irán. Los iraníes, la principal lección que aprendían los iraníes en la guerra Irán-Irak es que tienen que desarrollar una industria misilística propia. En ese mismo momento el mundo árabe se da cuenta que no pueden ganar a Israel, no en una guerra ejército contra ejército, no por atentados terroristas de secuestrar gente en Múnich o en Entebbe, ni en todo tipo de cosas, sino que necesitan otra estrategia. Y la estrategia va a ser los misiles de largo, corto, largo alcance. Israel, en esa dinámica, desarrollaba el Arrow 3, el Flecha 3, para un antimisil para misiles iraníes, el David Sling, que está desarrollando ahora, el varita mágica, que es para misiles de mediano alcance, y el cúpula de hierro, que los americanos al principio pensaban que era imposible hacerlo. Esa es la superposición de la adversidad del pueblo judío. Un pueblo que supo sobreponerse a la adversidad, y no lo digo ni con orgullo ni sin orgullo. O sea, obviamente que aquí estamos en lo que se llama un público fácil, ¿no? O sea, no es que esté alguien aquí me va... Pero la verdad es que es la verdad, es la superposición de la adversidad del pueblo judío. No sé, si alguien no está de acuerdo, puede levantar la mano y decir. El otro punto que me gustaría hablar acá es el tema de la chutzpah. La chutzpah es el tema de que el israelí es un mal educado. Perdón por la expresión. O sea, no todo es bueno en Israel. Es directo, tiende a la confrontación, es descarado, tiende a no ser diplomático, a veces un poquito agresivo. En el mundo empresarial, el tema de la chutzpah, ese descaro, es no aceptar un no como respuesta y que si no te deja entrar por la puerta te metes por la ventana.
Y cuando vos esa chutzpah la llenás de gente que salió del ejército, que tiene una capacidad de liderazgo, liderar gente, de toma de decisión, de toma de iniciativa, ahora vamos a hablar de eso, digamos, nos permitimos hacer cosas que no son políticamente correctas en la vida diaria, pero sí en la vida empresarial, y eso lleva a buenos resultados. Por ejemplo, el PayPal. El PayPal, un chico que salió de la 8200, fue al Silicon Valley, se presentó delante de uno de los principales analistas de riesgo crediticio de todo el Silicon Valley y le dijo: señor, tengo algo mucho mejor lo que usted está usando. Y a partir de la forma en que este señor de la 8200, una unidad de inteligencia militar, encontraba terroristas, le propuso a esta compañía PayPal un algoritmo mucho más eficiente para analizar los riesgos de crédito, y de esa manera esa especie de chutzpah, ¿no? Un pibe, una persona de 22 años va y se le presenta a uno de los principales directores generales en Silicon Valley, es lo que lleva también un poco al tema. El tercer tema, el cuarto tema, perdón, es el tema de la educación, porque somos chutzpanim pero somos educados también. El tema de educación, y no solamente un tema secular, religioso, pero creo que el enfoque judío del aprendizaje es preguntar y estar dispuesto a recibir varias respuestas a una misma pregunta. Eso es el Talmud, ¿sí? El judaísmo es una fe, no sé lo que quieran no me voy a meter en ese tema, pero que el vector va desde el cuestionamiento va de la pregunta al entendimiento. El tema es la pregunta. El Talmud, que es nuestro libro litúrgico más grande, está lleno de preguntas. Pocas respuestas también ahí. Se encuentran muchos majlokot, muchas discusiones entre grandes eruditos. Obviamente que el pueblo judío puso la educación en el top de sus prioridades, y hoy en día representa apenas el 0.2% de la población mundial, pero tiene el 54% de los campeones mundiales de ajedrez. Lo conocen este tema. 31% de los premios Nobel de Medicina, 27% de los premios Nobel de Física. No creo que haya una opinión unánime sobre cuál es la razón de este fenómeno, pero la verdad es que cuando el pueblo judío vuelve a Israel, establece este tipo de universidades, como aquí estamos en Weizmann, el Instituto Weizmann de Rehovot, el Technion, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén, que son universidades que están entre las 200 mejores universidades del mundo. Lo que quiero decir simplemente con el tema de la educación, para terminar este punto, es que existe un cuestionamiento constante que desafía las ideas concebidas, también en la Gebruta, en la Yeshiva, pero en la Gebruta también en la universidad. El desafío del debate conduce a la innovación y a las nuevas ideas dentro de la cultura judía. Quizás por eso tenemos allí, primero abajo está la mamá judía, ¿no? Por eso tenemos allí también quizás a gente como Einstein, como Freud, etcétera, que venían de una cultura también judía, que quizás son los principales, digamos, que toda esta cultura judía es la forma de aprendizaje que antecede a la innovación, quiero decir. El penúltimo punto que lleva al porqué de este tema es, en mi opinión, el tema de la toma de iniciativa. Señores, en el ejército lo que vos aprendés es que teoría y práctica no están separados, es parte de una misma cosa. Así, por ejemplo, y se me acaba de ir el nombre, ya lo voy a decir, esta persona de Better Place, que se llama Shai Agassi, cuando Shai Agassi te dice: mira, el petróleo es el problema del mundo, tanto político como ecológico. Quiero encontrar un auto a batería, con energía, que nos lleve a un mundo mejor, tanto desde el punto de vista político como ecológico, vuelvo a repetir. En ese momento, Shai Agassi fracasó en eso. Te sentás con Shai Agassi y te empieza a contar cuál es su fracaso. Un buen innovador en Israel es una persona que te cuenta sobre su fracaso, su primero, segundo, tercer fracaso. El fracaso no es el abismo, no es el clearing de informes, no es el no poder ir a otra empresa, no es el tema social que uno pierde a sus amigos muchas veces por el fracaso económico en países de América Latina. Y dígame si me equivoco. El fracaso es el eslabón hacia el próximo paso. El día que fracasaste y quebraste, podés abrir tu propia empresa. Y lo sé bastante rápido.
El fracaso es la mejor línea de tu currículum y si no fracasaste, no tenés ninguna capacidad de ser innovador porque el fracaso es el próximo paso, como decía, ¿no? Aprende a fracasar o fracasa para aprender sería el lema. Esto explica mucho de la innovación y desarrollo de origen israelí, que resuelve muchas de las cuestiones y desafíos a los que se enfrenta nuestro planeta hoy en día. Pocos lugares en el mundo tienen tanto impacto, como veíamos antes, en el bienestar social, como lo tiene Israel. Y de hecho este es un tema que lograron mucho los precursores sionistas y también los profetas en la Biblia. El tema también de intentar de mejorar el mundo y ser luz para las naciones. Y este quizás es el último elemento, el tema del Tikkun Olam. Fíjense que Tikkun Olam es la reparación, restauración del mundo, la mejoría del mundo. Y tiene que ver con hacer todo para ayudar al otro. Cuando tenés 18 años y no te vas a la universidad solamente a ver tu futuro, también querés hacer tu futuro y también querés ganar dinero. Pero te tenés que ir al ejército durante 3 años para hacer algo por tu sociedad. O Israel es uno de los países que tiene más voluntariado en el mundo, allí lo vemos al Maguen David Adom. O fíjense la cantidad de lugares, más de 40 países que Picud Oref, el Home Front Command, el Comando de Defensa Civil de Israel, ha ido en los últimos años, incluido México, en aquellos terremotos de aquellas épocas. O por ejemplo, la organización Save a Child's Heart, que es una organización, que quiero decir algunos lugares, fíjense, México 84, Líbano 84, Armenia 88, Kenia, estoy diciendo las veces que fue el Home Front Command de lugares, Kenia 98, 2002, 2006, Argentina 94, Turquía 99, Grecia 99, India 2001, 2008, Egipto 2004, Haití 2010, Colombia 2010, Japón 2012, Bulgaria 2012, en fin. Tikkun Olam hacer del mundo un lugar mejor, no solo para los judíos, sino para todo el mundo, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y quizás estos temas de Tikkun Olam no son fuertes en Israel, no son solamente únicos en Israel, pero sí son fuertes allí. Lo que quiero decir simplemente para terminar es que todo esto lo vemos en un país chico. En este mosaico israelí, en realidad, el tema de la geopolítica no es que sea algo que frene el desarrollo económico. La amenaza tiene la fuerza de ser transformada en una oportunidad. Es como que la energía negativa tiene la fuerza de ser transformada en energía positiva, como en números absolutos, como quien dice. Hoy pues hablamos de estas dos partes del mosaico israelí. Hablamos de que Israel está en la vanguardia mundial de la innovación y el emprendedurismo, en un mundo donde esto es tan importante. Ejemplo de democracia y estabilidad en el Medio Oriente, en un Medio Oriente que tiene una inestabilidad crónica y prolongada. Tierra santa y fuente de espiritualidad para miles de millones en el mundo, miles de millones. Me toca mucho hablar con públicos cristianos y la verdad es que es impresionante el amor que hay a Israel, así como hay también odio en otros lugares. Y es quizás ejemplo de pluralismo y moralidad en un mundo donde muchas veces se olvida el tema de los derechos humanos. En fin, a mí realmente me honra haber estado con ustedes aquí, conversando, platicando, como dicen ustedes, este tema. Y esto es lo que yo hago en mi vida. O sea, vine acá a México con un emprendimiento de diplomacia pública israelí.